Mi novia nos había invitado a cenar con su familia en una de esas casas. Mateo del aire parece pesar más de lo normal. Mi hijo, Eli, pensó que nadie se había dado cuenta de que la hija de ella le metía algo en el bolsillo de la chaqueta mientras pasaba a su lado. Yo lo revisé unos minutos después y me quedé helado. Luego, sin hacer ruido, lo deslicé en el bolso de la niña. 30 minutos más tarde, la policía estaba llamando a la puerta. Noté que algo andaba mal incluso antes de que nos sentáramos a la mesa. Era una de esas cenas familiares impecables, típicas de cierta clase en Alicante. Mateo, de todo parece caro, reluciente y tenso al mismo tiempo. Había velas en portavelas de cristal de Bohemia, servilletas de hilo dobladas como abanicos y un asado de cordero en el centro de la mesa que nadie podía tocar hasta que Sandra, la matriarca, diera la orden de empezar. Mi novia, Lidia, no dejaba de alisarse el vestido sobre las rodillas con nerviosismo, como si intentara aplanar toda la noche para que pareciera algo normal, algo funcional. Eli estaba sentado a mi lado con la chaqueta azul marino que le obligué a ponerse. La casa era grande, de techos altos y estaba fría, pero también quería que se viera bien ante ellos. Tiene 10 años, es un niño reservado y atento, de esos que dan las gracias sin que nadie se lo recuerde y que nota al instante cuando alguien se siente excluido en una conversación. La hija de Lidia, Kira, estaba justo frente a él. Tenía 13 años, edad más que suficiente para saber exactamente el peso de lo que estaba haciendo. La vi levantarse durante el postre. No fue un movimiento dramático, sino casual, casi lánguido, caminando descalza sobre el suelo de madera noble con el rostro completamente inexpresivo. Rodeó la silla de él y mientras Sandra se quejaba amargamente de que la nata montada estaba demasiado blanda para su gusto. Eli estaba distraído, observando al hermano de Lidia cortar la tarta con precisión quirúrgica. Nadie más miraba. Kira se inclinó con naturalidad, como si fuera a recoger una servilleta que se le había resbalado del regazo hacia el suelo. Su mano entró en el bolsillo de la chaqueta de mi hijo y salió rápido. Demasiado rápido. Eli se giró a medias, como si hubiera sentido un leve roce, pero Kira ya se estaba incorporando, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja y regresando a su silla con esa cara impasible que ponen algunos niños cuando los adultos jamás les han llamado la atención de verdad. Se me dio un vuelco el estómago tan fuerte que sentí un frío repentino en la nuca. Esperé 10 segundos exactos para controlar el pulso. Luego puse mi mano en el hombro de Eli y le susurré al oído. «Ven a ayudarme a buscar tu inhalador al pasillo, campeón». Él me miró con extrañeza, parpadeando tras sus gafas. «Estoy bien, papá», contestó confundido. «Ven conmigo», insisto, le dije con una firmeza que no admitía réplica. Se levantó con torpeza y me siguió. El pasillo estaba sumido en un silencio denso, roto solo por el lejano tintineo de los cubiertos contra la porcelana en el comedor. Me agaché frente a él, bloqueando la vista desde la puerta, y metí la mano en el bolsillo de su chaqueta. Mis dedos se cerraron alrededor de algo pequeño, metálico y duro. Lo saqué y me quedé paralizado bajo la luz tenue de la lámpara del pasillo. Era el anillo de Sandra. Y no era una sortija cualquiera. Era su anillo de diamantes, una pieza familiar antigua que ya había presumido 2 veces esa misma noche, mencionando incluso que tenía su propio certificado de autenticidad guardado en la caja fuerte. «Algún día esto será para Kira», había dicho ella durante el primer plato, riendo como si fuera un comentario tierno y no una demarcación de territorio para el resto de la velada. Por un segundo, el único sonido que podía oír era el latido violento de la sangre en mis oídos. Eli miró mi cara, leyó mi expresión y se puso pálido como la cera. «Papá», susurró con la voz quebrada. Debería haber entrado allí y hablado de inmediato, pero me detuve. Lo que tenía en la mano no era solo una joya, era una respuesta a todas las preguntas silenciosas de la noche. Era el por qué Sandra no dejaba de preguntarle a él y a qué colegio iba con esa sonrisita de superioridad.
El por qué la hermana de Lidia le había soltado, como quien no quiere la cosa, si alguna vez había tenido problemas de conducta en clase. El por qué Kira lo había estado vigilando desde el otro lado de la mesa como si esperara que una trampa saltara. Miré el anillo, luego hacia el comedor y finalmente a los ojos de mi hijo. Yo no he cogido nada, lo prometo, susurró él, al borde del llanto. Lo sé, le dije rápido y firme, sin un ápice de duda. Lo sé, Eli. Cerré el puño con fuerza sobre el diamante. Tuve un pensamiento agudo, feo y necesario. Si entraba allí blandiendo el anillo, la maquinaria de esa familia se activaría para protegerse. Dirían que fue una confusión, que los niños son impulsivos, o que quizá Kira lo había encontrado en el suelo y se había asustado. Al final, la sombra de la duda siempre caería sobre el hijo del fisioterapeuta, el extraño. No iba a permitirlo. Saqué el inhalador de él y de mi propia mochila para que nuestra salida al pasillo tuviera una justificación visual y regresamos a la mesa. Para entonces, mis manos estaban firmes. Demasiado firmes. Kira había dejado su bolso de marca colgado del respaldo de su silla, con la cremallera abierta por arriba. Cuando Sandra se levantó un momento para ir a por más café y el resto de la mesa se distrajo con una anécdota de Marcos, pasé por detrás de la niña. Me incliné fingiendo que recogía un tenedor que se me había caído y, con un movimiento fluido, deslicé el anillo en el bolsillo lateral de su bolso. Luego me senté y tomé un sorbo de vino. No sé si fue el acto más honesto de mi vida, está claro que no lo fue, pero sabía lo que había visto y no iba a dejar que mi hijo cargara con el estigma que esa familia le había preparado con tanta frialdad. 30 minutos después, llegó la patrulla de la Policía Nacional. Para entonces, Sandra ya había ejecutado toda su función teatral. Primero, se tocó la mano vacía con un gesto de horror fingido. Luego, revisó el baño y el salón. Después, hizo que todos nos quedáramos sentados en silencio mortal. Finalmente, sentenció. Que nadie se mueva de aquí. Mi anillo ha desaparecido. Toda la habitación cambió de temperatura. Las sillas dejaron de chirriar y Lidia se puso rígida como una estatua a mi lado. Su hermano soltó un juramento entre dientes. Sandra se llevó una mano al pecho, digna de una nominación al Goya, y aseguró que el anillo estaba en su dedo justo antes de servir el postre. Sentí a Eli tensarse tanto que parecía que se iba a romper. Le puse la mano en la rodilla por debajo del mantel. Todo va a salir bien, le dije en un susurro apenas audible. Sandra no miró a los adultos, ni al servicio que retiraba los platos. Miró directamente a él y con una acusación silenciosa y feroz. Capté esa mirada y algo viejo dentro de mí, algo que había estado aguantando durante 14 meses, finalmente se rompió. Me llamo Sergio. Tenía 38 años por aquel entonces, vivía en Alicante y trabajaba como fisioterapeuta en una clínica de rehabilitación de lunes a jueves, atendiendo a mis propios pacientes privados los viernes y sábados para cubrir los gastos del mes. He sido padre soltero desde que Eli tenía 3 años. Su madre vive en otra comunidad autónoma y es una figura intermitente que aparece con llamadas de cumpleaños y promesas que se deshacen antes de colgarlas. Durante 6 años, solo hemos sido nosotros dos en un piso alquilado de 2 habitaciones, con una estantería de tablones que teñimos juntos una tarde de domingo. Y durante los últimos 14 meses, Lidia había ocupado un espacio en nuestra vida. Al principio, me pareció un milagro. Se reía con facilidad, me traía un termo de caldo cuando me pillaba un resfriado y doblaba las toallas de casa con un orden que yo no sabía mantener. Trabajaba en un salón de estética, buscaba estabilidad y parecía compartir ese cansancio vital que yo conocía tan bien. Divorciada, con una hija difícil y una familia que se metía en todo. Pensé que estábamos construyendo un hogar. Lo que no entendí es que, con Lidia, venía el pack completo. Sandra y su condescendencia Marcos, su hermano,
que siempre andaba liado con algún negocio que requería efectivo inmediato, y Mateo, el marido de Sandra, que miraba hacia otro lado mientras no le tocaran el bolsillo. Y por supuesto Kira, una niña que había aprendido que el mundo se doblaba ante sus caprichos y sabía poner la cara de víctima adecuada. Fui útil para ellos mucho antes de ser realmente bienvenido. Empezó con detalles pequeños. ¿Podía pagar yo la cena japonesa porque Sandra se había dejado el monedero en el otro bolso? ¿Podía adelantar el pago de la factura del móvil de Lidia porque su ex se había retrasado con la transferencia este mes? ¿Podía poner mi tarjeta como garantía para la fianza de una casa rural porque era más cómodo y luego me lo devolverían por Bizum? Nunca llegaba ese Bizum. Me convertí en el fondo de emergencia de una familia que me miraba por encima del hombro mientras usaba mi dinero. Luego vinieron gastos más grandes y silenciosos, de esos que se filtran en la cuenta bancaria como una humedad que no ves venir hasta que el muro se desconcha. 420 euros por un cambio de neumáticos para el coche de Lidia, porque decía que no podía ir a trabajar con las ruedas lisas y temía por su seguridad. 600 euros para las clases de danza de Kira, porque Sandra juraba que le destrozaría el corazón perderse la función de fin de curso. 1.100 euros cuando Marco se quedó sin su último empleo de confianza y Sandra me aseguró, con la mano en el pecho, que era algo estrictamente temporal. Incluso pagué el envío de un sillón relax para la espalda de Mateo. Hubo 3 compras grandes de supermercado en un solo mes porque, según ellas, la pensión de Sandra estaba bloqueada por un error administrativo del banco. Yo no soy rico. Mi trabajo como fisioterapeuta paga las facturas, pero solo porque gestiono mi presupuesto como si mi vida dependiera de ello. Controlaba cada copago sanitario, cada cuota escolar de Eli, cada ticket del Mercamateo. Me decía que no a mí mismo constantemente para que el balance cuadrara. Aún así, le seguía diciendo que sí. Lo hacía porque Lidia se quedaba en mi cocina cuando Eli ya dormía y me susurraba. Odio tener que pedirte esto porque Sandra me daba palmaditas condescendientes en el brazo diciendo que yo era un gran proveedor porque, en el fondo, buscaba la paz. Quería que esta familia fuera posible. Y porque cada vez que yo dudaba, algo sutil le pasaba a Eli. Kira siempre se llevaba el trozo de tarta más grande. Kira se sentaba delante en el coche. A mi hijo siempre le tocaba a él. Quizá la próxima vez, cariño. El pasado Día de Reyes fue la señal definitiva que decidí ignorar. Sandra repartió sobres con tarjetas regalo para el cine a todos los sobrinos y niños de la mesa. Eli fue el único que no recibió nada. Sandra soltó una risita nerviosa y dijo: «Ay, cielo, pensaba que Lidia me había dicho que ya eras mayor para estas cosas y que no querrías una». Eli tenía 10 años. Kira, 13, y ella sí tenía su sobre. Cuando fuimos de compras en diciembre, Lidia le sugirió a Eli que se quedara conmigo en la zona de restauración porque las cosas de chicas le aburrirían. Luego me enteré de que fueron todos juntos a una juguetería. Kira volvió con 2 bolsas llenas, mientras que Eli se conformó con un barquillo y una charla sobre la importancia de tener paciencia. Siempre había explicaciones razonables, siempre un lugar suave. Mateo de dejar caer la culpa para que no hiciera ruido. Dejé pasar demasiado porque nada parecía lo suficientemente grave por sí solo. Ese fue mi gran error. De vuelta a la mesa de la cena, el ambiente era irrespirable. Sandra ya tenía el móvil en la mano. «Voy a llamar ahora mismo», sentenció. «Esto es un robo en mi propia casa». Lidia se inclinó hacia ella, intentando calmarla. «Mamá, por favor, quizá aparezca en un momento». El gesto de Sandra se endureció de golpe. «Un anillo de este valor no se va caminando solo, Lidia». Sus ojos, gélidos, volvieron a clavarse en Eli. Yo intervine antes de que soltara la acusación que tenía en la punta de la lengua. «Entonces quizá deberíamos empezar por revisarnos todos por igual, sin excepciones». Se hizo un silencio sepulcral.
Mateo se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Sandra me dedicó esa sonrisita gélida que reservaba para cuando quería recordarme que yo seguía siendo un extraño, un intruso en su linaje. Por supuesto, dijo ella. A todos. Pero no dejaba de mirar a mi hijo. Él intentaba quedarse quieto, pero tenía las orejas encendidas. Apretujaba el dobladillo de su camiseta con una mano, ese gesto que hace siempre que tiene miedo e intenta que no se le note. Supe entonces que no era solo una crueldad de Kira. Esto tenía una estructura, un patrón de permiso familiar. La patrulla de la Policía Nacional llegó rápido porque Sandra debió de hacer que el aviso sonara a emergencia nacional. 2 agentes entraron en el salón, educados pero con esa seriedad que impone el uniforme. Un hombre mayor, con canas en las sienes, y una mujer joven de mirada aguda. Hicieron las preguntas de rigor. ¿Cuándo se vio la joya por última vez? ¿Quién se había levantado de la mesa durante el postre? ¿Había entrado alguien del servicio o de fuera? ¿Estaban todos dispuestos a que se hiciera una comprobación visual? Sandra dijo demasiado rápido, señalando con la barbilla. Quizá quieran empezar revisando a los niños. No pronunció la palabra niños con afecto, sino como si fueran contenedores de pruebas. La agente joven escaneó la mesa con la mirada. Hablaremos con todos, señora. No se preocupe. Yo me levanté de la silla, sintiendo una firmeza nueva en la espalda. Pueden hablar con mi hijo, pero siempre conmigo delante. Sandra suspiró con fastidio, como si yo estuviera entorpeciendo la justicia. Kira, por su parte, no apartaba la vista de su plato de postre. Los agentes le preguntaron a él si había visto el anillo. Él dijo que no. Su voz era baja, asustada, pero absolutamente honesta. Entonces la agente preguntó si alguien había estado cerca de él en el pasillo mientras buscábamos el inhalador. Kira habló antes de que Eli pudiera siquiera abrir la boca. Estuvo fuera bastante tiempo, soltó ella con una naturalidad aterradora. Me giré y la clavé con la mirada. Ella simplemente se encogió de hombros con desdén. Solo digo lo que he visto. La agente asintió y preguntó si a alguien le importaba que hicieran un registro rápido de bolsos y abrigos en la zona común, de forma voluntaria, para descartar sospechas. Sandra extendió las manos en un gesto de total apertura. No hizo falta decir más. El bolso de Kira fue el tercero en ser inspeccionado. Cuando la agente extrajo el anillo de diamantes del bolsillo lateral, el oxígeno pareció desaparecer de la habitación en un segundo. No hubo gritos inmediatos, solo un cambio gravitacional. Sandra soltó un sonido seco, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mateo se levantó tan rápido que su silla volcó hacia atrás. Kira. Susurró Lidia, con la voz rota. Kira se puso blanca como el papel. Hay momentos en los que la verdad es tan pesada que no necesita ayuda para aplastar a alguien. Este era uno de ellos. La niña empezó a llorar de inmediato, pero no era un llanto de sorpresa, sino de rabia pura, la frustración de verse acorralada. Balbuceó que no sabía cómo había llegado eso allí, que alguien se lo habría puesto para fastidiarla, que nada de esto era justo. Sandra miraba de Kira a Eli, y luego a mí, intentando procesar la escena y reconstruir una mentira que le permitiera salvar la cara. La agente pidió el bolso de nuevo. Hizo preguntas calmadas pero directas. ¿Había manipulado Kira el anillo antes? ¿Quién la había visto cerca de Sandra? Nadie habló durante un segundo eterno. Entonces Juana, una prima de Lidia que apenas había abierto la boca en toda la noche, rompió el silencio. Yo vi a Kira acercarse a la silla de Eli cuando Sandra se quejaba de la nata. Todos la miraron como si fuera una traidora. Juana tragó saliva, pero mantuvo la mirada. No pensé nada malo en ese momento, pero la vi inclinarse sobre su chaqueta. El agente veterano tomó nota en su libreta. Kira empezó a gritar que Juana mentía,
que todos estaban contra ella. Sandra, en un último intento de proteger su estatus, intervino. Solo está alterada, es una niña. Esa fue la gota que colmó el vaso. No fue un lo siento mucho por Eli, ni un no puedo creer que mi nieta haya hecho esto. Solo un está alterada. Como si mi hijo no estuviera sentado allí, temblando de la cabeza a los pies por una acusación de robo que podría haberle marcado la vida. Los agentes trataron el tema como un incidente familiar menor al haberse recuperado la joya y porque Sandra, lógicamente, se negó a presentar cargos contra su propia sangre. Faltaría más. Dieron un aviso verbal y separaron a Kira y a Lidia para hablar en privado en el despacho. Tomaron declaraciones y le advirtieron a Sandra que las acusaciones falsas, especialmente hacia un menor, podían acarrear consecuencias legales graves. Vi la vergüenza asomar en el rostro de Sandra por primera vez en 14 meses, pero no era por el daño causado a mi hijo, sino porque unos extraños con uniforme habían sido testigos de la podredumbre de su hogar. Me incliné hacia él y le dije: «Coge tu chaqueta. Nos vamos». Él asintió con una rapidez que me dolió en el alma. Lidia salió del despacho mientras él se subía la cremallera hasta el cuello. Tenía la cara hinchada de llorar. «Sergio, por favor, no te vayas así. No podemos terminar así la noche», suplicó. Casi suelto una carcajada amarga. «¿Y cómo exactamente debería irme, Lidia? Después de que tu hija haya intentado incriminar a mi hijo por un robo delante de toda tu familia». Ella se estremeció. Sandra intervino entonces con esa voz quebradiza que usaba para dar lástima. «Kira está pasando por una etapa muy difícil, Sergio. Compréndelo». Me giré hacia ella con toda la frialdad que pude reunir. ¿Y Eli tenía que pagar el precio de su etapa difícil? Nadie respondió. Aquello debería haber sido suficiente para marcharme, pero mientras acompañaba a Eli hacia el coche bajo la lluvia de Alicante, me di cuenta de que el anillo no era el único peso que me hacía temblar. Era el total de la cuenta. 2 días antes, yo había autorizado el pago final del alquiler de una villa de lujo frente al mar para el 70 cumpleaños de Sandra en abril. 3 noches, una casa enorme, 6 dormitorios, el tipo de sitio que yo jamás reservaría para mí mismo. Lidia había llorado de emoción cuando hice la reserva porque decía que su madre nunca hacía nada bonito por sí misma. Se suponía que Marcos y Mateo contribuirían más tarde a los gastos. Sabía, con una certeza dolorosa, que nunca lo harían. Había puesto 3.800 euros de mis ahorros en ese alquiler. Además, le había estado enviando a Lidia 1.000 euros al mes para los gastos comunes, el comedor escolar de Kira y la gasolina. Sabía mejor que nadie a Mateo de iba mi dinero. Y también sabía qué historia me había estado contando a mí mismo. Que estaba ayudando a Lidia a salir adelante, que la familia requiere tiempo y sacrificio, que si me mantenía útil, el respeto vendría solo. Mientras tanto, a mi hijo lo estaban midiendo, despreciando y, finalmente, intentando marcarlo como un delincuente. En el trayecto de vuelta a casa, el silencio en el coche era tan denso como la niebla que a veces baja por la Sierra Itana. Eli iba sentado atrás, con la mirada perdida en la ventana oscura mientras las luces de las farolas de la vía Parque de Alicante desfilaban sobre su rostro. Después de 10 minutos de un mutismo absoluto, preguntó con una voz que sonaba demasiado vieja para sus 10 años. ¿De verdad pensaban que lo había hecho yo, papá? Los niños no hacen esas preguntas a menos que ya conozcan la amarga respuesta, pero necesiten que un adulto les mienta para suavizar el golpe. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Sí, dije, eligiendo la honestidad por encima del consuelo barato. Al menos, algunos de ellos estaban muy dispuestos a creerlo con tal de no mirar hacia otro lado. Se quedó callado un buen rato, procesando la idea, y luego añadió en un susurro. Tú me has creído rápido. Aquello casi me rompe por dentro.
Tuve que tragar saliva antes de poder responderle. Porque te conozco, Eli. Porque sé quién eres y de lo que eres capaz. Y eso no lo cambia un anillo en un bolsillo. Él asintió, como si necesitara oírlo 2 veces para grabárselo a fuego, y luego apoyó la frente contra el cristal frío. Cuando por fin llegamos a nuestro piso, le preparé un colacao caliente aunque ya era tardísimo. Se sentó en la encimera de la cocina en calcetines, relajando por fin los hombros mientras sostenía la taza con ambas manos, dejando que el vapor le empañara las gafas. Yo no di vueltas por la casa, ni me puse a gritar, ni llamé a nadie para desahogarme. Simplemente abrí mi MacBook sobre la mesa del salón. Lidia me escribió primero. Por favor, habla conmigo, decía el primer mensaje. Luego. Ella no quería que viniera la policía, fue cosa de mi madre. Después. Mamá está fatal, no para de llorar. Ni una palabra sobre Eli. Ni una mención al trauma de mi hijo. Nada que fuera real o humano. Entré en el portal de reservas de la villa de Javia que había alquilado para el cumpleaños de Sandra. El saldo total vencía en apenas 6 días y mi tarjeta ya estaba vinculada como garantía. Le di a cancelar reservas sin un segundo de duda. Había una penalización por cancelación tardía, una cifra que en otro momento me habría dolido, pero que acepté con una satisfacción casi terapéutica. Luego abrí la aplicación del banco y cancelé la transferencia mensual que tenía programada para Lidia. Después, eliminé mi tarjeta del pago automático de los suministros, luz, agua e internet, de su piso, algo que yo le había configurado hacía 3 meses cuando me dijo que las cosas iban muy apretadas. Hice capturas de pantalla de cada confirmación de baja y las guardé todas en una carpeta nueva. Eso fue todo. Un movimiento limpio, quirúrgico, sin amenazas ni discursos melodramáticos. No iba a seguir financiando el estilo de vida de una familia. Mateo de mi hijo no estaba a salvo. La mañana siguiente empezó con un bombardeo de 14 llamadas perdidas. Lidia, Sandra, Marcos y Lidia otra vez. Luego un número desconocido que sospeché que era Mateo. Me duché con calma, le preparé el almuerzo a Eli, lo acompañé al colegio con un beso en la frente y me fui a la clínica. Pasé la mañana aplicando un masaje descontracturante a un capataz de obra que tenía los trapecios duros como el hormigón, pensando de forma práctica que, a partir de ese día, ya no iba a ser la válvula de escape económica de nadie. Durante el descanso para el almuerzo, finalmente revisé los mensajes de voz. El de Sandra era el primero de la lista. Sergio, esto ha sido un malentendido terrible y lo de cancelar la casa del cumpleaños es una crueldad. Una verdadera crueldad hacia una abuela, decía con su tono de mártir profesional. El mensaje de Marcos fue más directo y barriobajero. Nos has jodido a todos, tío. Eso no se hace. El de Mateo solo decía. Devuélveme la llamada ahora mismo. Teníamos planes para ese fin de semana. Lidia, por su parte, me mandó párrafos enteros por WhatsApp. Que si Kira estaba avergonzada, que si la policía la había dejado aterrorizada, que si su madre se sentía humillada ante los vecinos. ¿Cómo podía ser tan frío de cancelar el viaje sin hablarlo? ¿Cómo podía cortarle el dinero de los gastos comunes por una mala noche? Esa última frase me dolió como una pedrada en el pecho. Respondí una sola vez, de forma tajante. No voy a financiar a una familia que permite que mi hijo sea el blanco de sus frustraciones. Se acabaron las transferencias. El viaje está cancelado definitivamente. No volváis a contactar con Eli. Luego puse el teléfono boca abajo y volví a mis pacientes. Esa tarde, al salir de trabajar, Lidia me estaba esperando fuera de mi edificio. Esta vez no traía su máscara de vulnerabilidad ni estaba llorando, estaba furiosa, con la cara roja y los brazos cruzados. Nos estás castigando a todos por una rabieta, soltó nada más verme bajar del coche.
Eli se había quedado en casa de mi amigo Nacho, en el piso de arriba, así que me aseguré de mantener la voz en un tono bajo y calmado. No, Lidia. Simplemente estoy dejando de permitir que me uséis como un cajero automático sin respeto. Ella soltó una risa seca, cargada de veneno. ¿Usado? ¿Después de todo lo que he compartido contigo? ¿De todo lo que te he dado? La miré durante un largo segundo porque ahí residía la clave de todo. No había disculpas sinceras, ni rastro de dolor por lo que Eli había pasado. Solo veía el colapso de su suministro de fondos. Pagué tu factura del móvil 6 veces, le recordé con voz plana. Cubrí tu alquiler en 2 ocasiones. Pagué las clases de danza de una niña que nunca trató a mi hijo como a un igual. Le reservé a tu madre un fin de semana de lujo que ninguno de vosotros se podía permitir. Y cuando tu hija intentó incriminar a Eli, tu única preocupación fue que tu madre estaba disgustada. Su expresión cambió, pero solo un poco, volviéndose más defensiva. Kira sigue siendo una niña, Sergio. No sabe lo que hace. Mi hijo también es un niño, repliqué. Y él sí sabe lo que es la decencia. Eso pareció calar, aunque no lo suficiente para provocar un cambio real. Ella se apretó los brazos contra el pecho. Estás siendo un dramático. No, le dije mientras sacaba las llaves del portal. Es que me habéis salido muy caro y ya he terminado con esto. Ella me miró fijamente, supongo que esperando más ruido, una ira a la que pudiera responder o algo sucio que pudiera luego contar a su manera para quedar como la víctima. No le di nada. Puedes recoger tus cosas el sábado, añadí. Se las dejaré a Nacho en el rellano. Luego subí las escaleras sin mirar atrás. El conflicto se arrastró de forma sibilina durante 2 semanas más. Sandra envió una tarjeta de permateo llena de citas religiosas, pero sin una sola disculpa explícita por la falsa acusación. Marcos me escribió diciendo que ya había pedido los días libres en el taller para lo de la playa y que le debía el dinero. Mateo dejó un mensaje diciendo que los hombres de verdad no matean a la familia cuando hay problemas. Lidia cambiaba de táctica cada 2 días. Pasaba de estar enfadada a ser dulce, de la culpa a la nostalgia, y de vuelta a la furia. En un momento dado, escribió. Estás dejando que un error borre todo un año de relación. Le respondí con mi último mensaje. No, Lidia. Finalmente estoy dejando que todo un año explique por qué ocurrió ese error. Después de eso, lo que es su número. Juana, la prima que había hablado durante la cena, se puso en contacto conmigo por separado. También lo hizo la tía de Lidia, Elena. Ambas me confesaron versiones de lo mismo. Aquello se venía gestando desde hacía tiempo. Kira tenía unos celos patológicos de la atención que Lidia le prestaba a Eli cuando yo estaba cerca. Sandra alimentaba ese fuego tratando a mi hijo como si fuera una visita temporal y molesta. Lidia lo suavizaba todo porque le aterraba el conflicto y prefería mi dinero a la verdad. Nada de eso me sorprendió, pero lo que se me quedó grabado fue la complicidad del silencio. Todos sabían lo suficiente como para susurrar por lo bajo, pero nadie tuvo el valor de detenerlo antes de que estallara. Eli se adaptó a la nueva situación mucho más rápido que yo. A veces los niños tienen esa capacidad asombrosa de sanar cuando por fin se le pone nombre a lo que está mal. Dejó de preguntar cuándo veríamos a Lidia después de la primera semana. Dejó de mirar la tablet esperando un mensaje de Kira. Un domingo, mientras me ayudaba a hacer tortitas, me preguntó si podíamos usar el dinero de aquella casa de la playa para hacer un viaje de verdad, solo los dos. Sonreí por primera vez en muchos días. Sí, Eli. Podemos ir Mateo de tú quieras. En abril, el fin de semana que originalmente iba a ser para el fastuoso cumpleaños de Sandra, alquilé una pequeña cabaña en la costa, cerca de Javia pero lejos del lujo pretencioso. Era un sitio sencillo. Una habitación, un sofá-cama,
una terraza de madera frente a un mar gris y un viento persistente que olía a salitre. Comimos sándwiches de queso a la plancha, paseamos por la orilla con sudaderas de capucha y vimos a las gaviotas pelearse por unas patatas fritas cerca del puerto. Pagué una hora extra en los recreativos del pueblo y no pensé ni una sola vez en quien me debía dinero o a quien le faltaba un visum mío. La segunda noche, Ellie encontró una piedra negra y lisa, perfectamente pulida por el Mediterráneo, con una raya blanca que la cruzaba justo por la mitad. La puso en el alféizar de la ventana, encima de su cama. «Parece una frontera», dijo con una sonrisa tranquila. Me reí mientras le arropaba. Es una observación muy profunda para un niño de 10 años. Él se encogió de hombros con naturalidad. Es que últimamente has estado diciendo mucho la palabra límites, papá. Razón no le faltaba. Cuando volvimos a Alicante, puse esa piedra en un plato pequeño junto a la puerta, Mateo le dejó las llaves. No porque necesitara un símbolo mágico, sino porque a veces ayuda a ver físicamente lo que ha cambiado. Lidia lo intentó una última vez en mayo, mediante un correo electrónico. Decía que Kira había empezado terapia. Decía que quizá había pasado tiempo suficiente para tener una conversación honesta. Creí lo primero, pero no la parte que realmente importaba. Le respondí con una sola frase. Espero de corazón que la terapia ayude a Kira, pero no vamos a retomar el contacto. Luego bloqueé también esa dirección. Ese verano, el trabajo fue mucho mejor. No por arte de magia, sino por pura practicidad económica. Acepté un par de pacientes más para sesiones privadas a domicilio, dejé de perder dinero en los problemas temporales de otros y finalmente cambiamos el sofá agrietado de casa del que Ellie y yo llevábamos años bromeando. Lo elegimos juntos. Azul oscuro, cómodo, nada pretencioso. Una noche de viernes, pedimos pizza y la cenamos allí sentados mientras veíamos un documental sobre las profundidades marinas. Ellie se quedó dormido con la cabeza apoyada en mi hombro a mitad de programa. Sin tensión, sin medidas, sin esperar a que la madre o la abuela de alguien decidiera si él contaba o no en la ecuación. Simplemente estábamos en casa. Esa era la parte que no había entendido antes. Los límites no siempre se sienten poderosos o heroicos cuando los estableces por primera vez. A veces se sienten caros, solitarios y llegan con mucho retraso. Pero luego, cuando el ruido de las voces ajenas se apaga, lo que queda es el sonido de tu hijo riendo en la habitación de al lado porque nadie está intentando hacerlo sentir pequeño. Eso valió cada euro de penalización. Valió cada mensaje de voz furioso. Valió la versión de mí mismo a la que esa familia ya no tenía acceso. No se lo conté todo a Ellie. No necesitaba ver la hoja de cálculo con mis gastos ni la lista completa de las veces que pagué para mantener una paz ficticia a costa de su bienestar. Los niños no deberían aprender lo que es la traición adulta a través de extractos bancarios. Pero sí le dije una cosa meses después, cuando me preguntó por qué nunca volvimos a ver a la familia de Lidia. Porque el amor que necesita tu silencio para seguir funcionando no es un amor seguro, Ellie. Él lo pensó un momento mientras se ataba los cormateoes de las zapatillas. Luego asintió con la cabeza y dijo: Vale, lo entiendo. Eso fue suficiente. Cuanto más mayor me hago, menos creo que la familia se demuestre con invitaciones caras o con lo convincente que sonría la gente durante el postre de una cena de compromiso. Creo en ella por quien protege al niño que está callado cuando el ambiente en la sala se vuelve tóxico, por quien habla primero, quien presta atención y quien se niega en rotundo a permitir que la vergüenza caiga sobre los hombros equivocados. Aquella noche en la mesa, esperaban que mi hijo cargara con lo que una niña consentida le había metido en el bolsillo. En lugar de eso, la verdad volvió exactamente a Mateo. De pertenecía, y nosotros también. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.